Buenas tardes chicos, vamos a iniciar con la sesión programada para el día de hoy para continuar un poco con la reglamentación referida a al subsistema de manejo y disposición de bienes, en este caso conforme lo determinado en el Decreto Supremo 181, ¿no? El Decreto Supremo que establece la reglamentación general con relación a este aspecto. Vamos a... Doc, antes de empezar, ¿le puedo hacer unas preguntitas? Claro, claro, claro que sí, con todo gusto. Es- Justo también viendo ahorita algunos mensajes en el chat. Perfecto. Antes de que te ceda la palabra, Ignacio, Abel me comunica que está con algunas dificultades con el micrófono. Cualquier consulta que tuvieres, Abel, me la escribes por el chat y yo te la respondo. Pierde cuidado. Adelante, Ignacio. Bueno, Doc, estaba viendo unas cosas de la APS. Ya, Sucede que, por azares de la vida, como mis familiares ya saben que estudio Derecho, ayer mi abuelo me preguntó si, o sea, más que todo para quejarse y obviamente que le dé una solución, que en previsión, en las AFPs le están pidiendo prueba de vida, sí, pero, o sea, no quiere salir por el COVID. Entonces, ese rato pensando así rapidito, yo le digo que con un poder reciente es suficiente porque el poder no te lo dan si no estás vivo, pero entonces de ahí recordé que pasaba derecho administrativo y me puse a ver las resoluciones administrativas que sacó la APS y una de ellas aprobaba un reglamento de contención y manejo sanitario, que decía que no se podían solicitar pruebas de vida hasta el 31 de abril, pero el reglamento como tal, en el primer considerando, dice que es válido hasta el final de la emergencia sanitaria, pero un artículo específico solo dice 31 de abril, digamos, porque en su tiempo eso es, hasta ahí estaba planeada que sea la emergencia sanitaria. claro. A ver, y es interesante lo que planteas, porque obviamente tiene connotación administrativa, tiene que ver con resoluciones, tiene que ver con la vigencia y efectividad de estas. Dos consultitas rápidas. Certificado de vivencia para cobro de renta, renta de jubilación. Sí, jubilación y renta dignidad. Ah, ya, perfecto. Miren, a ver, en el tema de las AFPs, son obviamente entes estatales, entre comillas, o sea, son administrados por entes públicos, por entes privados, pero para un fin de carácter público, ¿no? Estas son las administradoras de nuestros fondos de pensiones. Y en el caso de los fondos de pensiones, sabemos que de acuerdo a la ley 065, la nueva ley de pensiones, se determinan dos tipos de fondos, un fondo previsional individual y un fondo colectivo. De este fondo colectivo, por ejemplo, es que del que se deriva luego el pago de los aportes para quienes no han aportado nunca o nunca se les ha descontado por efecto de la AFP, o sea, aportes patronales porque no han tenido relación laboral, otras circunstancias, ¿vale? Entonces, durante el periodo de pandemia, las AFPs mm, habilitaron un servicio para débito automático de las rentas de jubilación hacia las cuentas bancarias que hayan sido habilitadas por el rentista. Ya, esa es una cosa. Y otra, muy aparte, es la que aplica, por ejemplo, para la gestión de cobro mediante poder. Cuando se habla de una gestión de cobro mediante poder, significa que el rentista le ha otorgado a un tercero la facultad de poder efectivizar el cobro de su renta, ¿no? Esto se ratifica mediante el poder, que además debe ir visado. Esa visación se efectiviza ante el SENACIR o ante la propia AFP. Y es ahí donde se lleva a cabo la
circunstancia de la validación de su certificado de vivencia. ¿Qué significa un certificado de vivencia? Que se está acreditando la existencia del poder conferente, el rentista, ¿no? Para evitar de que un tercero, mediante un poder que podría llevarse a cabo una actuación ilegal de una gestión de cobro de una persona que está fallecida, ¿no? Y que no se ha dado parte de su deceso, circunstancias que lamentablemente ocurren. Esa es una. La otra es que en el momento de autorizar esto, el débito automático, dependiendo la fecha, perdón, o sea, ya, se me ha borrado. Como les digo, estoy todavía familiarizándome con este sistema. Estoy ya en blanco. Ahora sí. Para hacerlo rápido y corto, una cosa es la gestión del débito y otra cosa lo que es gestión de cobro, ¿no? En ambas circunstancias se requiere de este certificado de vivencia, que como bien menciona Ignacio, requiere la presencia física. Ese es el problema. Requiere presencia física del rentista. Pero hay una salvedad y que pueden solicitar eso como una opción, es solicitar la visita de, tiene su nombre, Del cobro a domicilio, no pago a solo de cobro, domicilio. es todo un trámite lo del cobro a domicilio. Lo que pueden hacer es solicitar la presencia de la visitadora social. Lo voy a Ya. volver a poner, visitadora social. ¿Ya? Y con eso podrían salvar, pero eso va a depender mucho de los procedimientos que describa la AFP, porque esta visitadora social, por ejemplo, sí se tiene en el caso de las AFPs. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tienes un rentista en clínica, en cama, o cuando está internado y otras circunstancias. Obviamente, alegando de que son población vulnerable por efecto de la cuarentena, se puede recurrir a esta posibilidad, ¿no? Caso contrario, sí van a exigir la presencia física. Ahí viene también la pregunta. ¿La gestión es para gestión de cobro porque ya tenía un apoderado antes o es por el proceso de gestión de débito? Es gestión de cobro, según lo que me explicó, es porque pasó su cumpleaños o no sé qué, o días Sí. antes de su cumpleaños, y antes le pagaban su jubilación y su renta de dignidad, y ahora su renta de dignidad se la van a pagar después del día de su cumpleaños, ya no a principio de mes, y además para desembolsar lo del aguinaldo, lo que se adelantó y demás, Ajá. quieren que vaya a confirmar que está vivo, pero él no quiere ir hasta allá porque COVID, digamos. Claro, claro, claro. Ahora, miren, en el tema de las AFPs han mejorado bastante un poquito la atención, pero sí, lamentablemente tienes que ir, no sé si corresponde ir, porque si es para habilitación y para el cobro, por lo que me comentas, nada raro de que se haya hecho este trámite, la gestión de débito, ¿no? Para que directamente su renta sea debitada a su cuenta, ¿no? Que puede ser una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, ¿no? Cualquiera del... Bueno, él lo iba a recoger al banco, creo, no, no se lo Claro, debitaban. Pero más que todo, mi consulta está enfocada en qué procedería con ese reglamento, digamos, porque sigue vigente, pero una parte ya no estaría vigente como tal. la han ampliado hasta el 31 de octubre. La cuarentena de la empleado hasta el 31 de octubre, el estado de No, emergencia. la determinación de plazos de las AFPs. Depende mucho de la AFP. ¿Cuál es? ¿Previsión o futuro de Bolivia? Previsión, previsión. Ya, ya. Claro, lo que vi ayer, y por eso le quería preguntar más, que es para poder entender bien la lógica, porque, ay, se muteó. Sí, sí, No vi tranquilo. ningún otro incentivo
ningún otro instructivo especial más que ese es el último. Y Ajá, había otro instructivo que aumentaba la vigencia de ciertos puntos específicos de otro reglamento que corresponde a la 065, que obviamente en sí, la página no está. claro. Ya, previsión es un poquito más quisquillosa, ¿no? Es un poco más renuente con algunos procedimientos. Me gusta más futuro de Bolivia, ¿no? Pero pueden recurrir a la determinación de que por el ejercicio de la cuarentena dinámica que todavía rige en Cochabamba y conforme las reglas de cuarentena a nivel nacional por el tema de la emergencia del COVID, se trata de una persona que se encuentra dentro del grupo poblacional de riesgo, ¿no? Y que en todo caso les resulta imposible el poder trasladarse o el poder ir a las dependencias de la AFP sin estar expuesto, ¿no? Por la edad, sobre todo, ¿no? Arriba de 65 años no debiera salir, ¿no? A más de estos 500 metros cuadrados alrededor de su vivienda, y siempre en compañía de alguna persona. Claro, le estarían pidiendo que cometa un delito al salir de su casa a más de 500 metros, ahora que lo pienso. Claro, no tanto delito, pero sí una infracción con respecto a claro, una Infracción, sí. infracción con relación a las determinaciones de la cuarentena dinámica y la cuarentena a nivel nacional, ¿no? En aplicación de los decretos supremos en vigencia. Eh, Podrían instar a aquello, porque como les digo, en los casos en los que se tiene el cobro de jubilados o el cobro de rentas de personas que están internadas, lo que se hace es pedir la presencia de visitadora social o un visitador social que vaya a la vivienda, que constate y que saque las fotos, porque se tienen que sacar fotos, todo un show. Lo que se podría evitar es el tema del contacto, porque a veces piden huella digital más para corroborar que esto es en realidad un show, porque ni siquiera hacen la verificación de que las huellas realmente coinciden, ¿no? Pero esa sería una salida, ¿no? Que puedan solicitar la presencia de visitadora social en aplicación del decreto supremo que siempre está por encima de cualquier otra resolución de un rango inferior, como es el caso de una Doctor, resolución administrativa. Dime. doctor, pero en este caso, por ejemplo, aquí en Sucre, mi abuelita tenía que presentar igual su certificado de vivencia, se llama, ¿no? Sí, O sea, hicimos un par de cartas y al final aceptaron nomás. sí, sí, como te digo, varía mucho de AFP a AFP, porque con el tema de futuro de Bolivia, por ejemplo, yo he hecho la solicitud mediante carta y en línea para la jubilación de mi papá, y pues con eso hemos resuelto todo, ¿no? Y él no necesita ir al banco, ¿no? Directamente nos hacen el débito. Por eso les digo, varía mucho de una AFP a otra AFP. La otra opción es que hagan la representación ante la APS, ¿no? Pero eso igual es más vuelta, más complicación y esa representación ante la APS lamentablemente se la tiene que hacer en físico, puede ser un tercero, ¿cierto? Por relación de parentesco, preferentemente hijos, en este caso eh, tus papás o algún tío, pero sí toca ir, ¿no? Entonces es otra fuente de exposición al contagio, ¿no? Yo agotaría la instancia con la misma AFP, mandando las cartas de solicitud y eventualmente, pues, en aplicación las disposiciones de cuarentena que impiden la circulación o que restringen la circulación más allá de los 500 metros de la vivienda de personas mayores de 65 años, pues entra a su favor, ¿no? Entra a beneficio de la solicitud y tendrían que considerarla de forma preferente a cualquier otra disposición. Eso sí, doctor, o sea, mi abuelita no le estaban dando alternativa. Y lo peor es que, o sea, les dicen para que vayan, no les dicen cuáles pueden ser las alternativas, No, les no, hacen ir. sí. Y yo le dije, no puedes ir, que no sé qué, y ahí yo me puse a hablar y me dijeron que con la carta bastaba, pero eso no le han dicho a ella. Y Claro, no. Eso en es El el tema general, que, trabajador social cuesta plata para ellos, pues. claro, claro, y he visto en general, digamos que, o sea, igual por la edad, digamos, como que los abuelitos dicen, no, ya no importa, ya estoy viejo y salen nomás. sí, sí, se exponen. Entonces,
Se exponen. Sí, pues sí, y como es población vulnerable, su exposición es mayor, el riesgo es mayor. Entonces, eso es algo que lamentablemente desde el punto de vista administrativo la APS no está trabajando de forma apropiada. Y lo que es peor, las AFPs lo propio, ¿no? Las AFPs no debieran estar exigiendo aquello. Y hace años que ya debiéramos contar con un registro biométrico o un mecanismo más apropiado para los certificados de vivencia, porque esto es algo también que lamentablemente genera dificultades inclusive para quienes se encuentran fuera del país y dejan apoderado para el cobro de sus rentas, ¿no? Porque en otros países lo que se hace es directamente un débito a cuenta y lo que se permite inclusive es de que el mismo banco al que se haga el débito sea el intermediario para constatar que la persona realmente se trata del jubilado, ¿no? Y que no es un tercero que se está haciendo pasar por el jubilado. Pequeños, Gracias, doctor. pequeños detalles de la AFP y la APS. Yo insistiría con la AFP, Ignacio, ¿no? En el sentido de que no es acorde a a las disposiciones de la cuarentena dinámica, ¿no? Ya que por disposición municipal no puede salir y por disposición nacional incluso no puede salir, ¿no? Es en base a los decretos supremos que determinan el estado de vigencia de la cuarentena todavía. Ok, doc, voy a ver qué se puede hacer por ahí. Gracias. Claro, claro que sí. Me avisas, cualquier cosa, y siempre es interesante trabajarlo desde el y lo bueno es eso, ¿no? Que ya se dan cuenta de que hay instancias administrativas en las cuales pueden ustedes ejercitar una serie de prerrogativas y derechos, ¿no? Y ante una respuesta negativa o una insistencia de parte de la AFP, pues hay que dar parte a a la APS, ¿no? Vale, continuemos entonces con ya nuestro tema. En este caso nos habíamos quedado con el aspecto del manejo y disposición, en este sentido el subsistema de disposición, que se activa sobre todo cuando tienes bienes que ya han sido declarados inutilizables o que por su obsolescencia y otros factores ya no revisten mayor beneficio para la institución pública. Y corresponderá pues definir qué ocurre con los mismos, ¿no? Si estos pasan a almacén o depósito o si eventualmente pueden ser cedidos, transferidos o vendidos o eventualmente inutilizados y destruidos en algunos casos. En todo caso, de acuerdo a la previsión del Decreto Supremo 181, concretamente el artículo 173, la disposición de bienes o la determinación de qué ocurre con aquellos bienes que ya han sido declarados inutilizables por ejercicio de la propia normativa se radica en la responsabilidad ejercitada por la MAE, ¿no? Y es la máxima autoridad, junto con los servidores involucrados, los responsables del cumplimiento de la normativa. Sobre todo esta norma que regula el proceso de disposición de bienes, así como el resultado de la misma, en el desempeño de las obligaciones, deberes y funciones que le son asignados. Esto ya manifestábamos que en el caso de los bienes que son empleados por los servidores públicos, están sujetos a la obligación de custodia, ¿no? En el sentido de que todos los funcionarios públicos en el desarrollo de su cargo o en el desarrollo de sus atribuciones van a recibir una dotación de bienes, ya sea material de escritorio, equipos, insumos, movilidades y otros, y es su responsabilidad directa la custodia y el cuidado correspondiente, que involucra mantenimiento y demás. De la misma forma, en relación al cuidado y en el ejercicio de sus atribuciones, el uso de dichos bienes tiene que estar necesariamente ligado a las funciones desempeñadas dentro de la institución por cada servidor público. No es factible, por ende, de que se le dé un uso más allá de lo que determina la normativa. Esto comúnmente se determina en el manual de funciones. En el manual de funciones de la entidad
se identifica cuáles son las atribuciones y funciones que van a ejercitar los servidores públicos para el desempeño de su cargo. Y como complemento de ese manual de funciones, además de que se suele identificar tal circunstancia, se acredita de que se le va a dar en custodia para el debido cuidado y empleo una serie de equipamiento, bienes, insumos y otros, los que comúnmente tienen que ser inventariados, lo que veíamos el día de ayer. Y en base a ese inventario, luego, las auditorías de control pertinentes, ¿no? Para verificar si el servidor público está dando un uso adecuado de dichos bienes o si le está dando un uso inadecuado o si cumple con los reglamentos de mantenimiento, de cuidado y de gestión apropiada de los mismos. Bajo esa lógica, además, la unidad jurídica, nosotros como responsables del área legal dentro de la entidad, así como eventualmente los asesores legales externos, porque también hay esa circunstancia, y que nos hayamos visto involucrados con los procesos de disposición de bienes, somos responsables de brindar todo el asesoramiento respecto al cumplimiento de lo previsto en el Decreto Supremo 181 y también los resultados acorde a la Ley 1178. Porque en algunos casos, la disposición de los bienes va a involucrar, por ejemplo, la posibilidad de cederlos, transferirlos u otorgarlos hacia otras, a terceras personas, porque además aquí entra en juego una particularidad. Cuando hablamos de disposición de bienes, no solamente se refiere a la disposición que se efectiviza sobre aquellos bienes que hubieran sido considerados obsoletos, sino que también podemos definir la disposición como una extensión de un préstamo de uso, lo que comúnmente denominamos en el régimen administrativo como comodato. Cuando se lleva a cabo un comodato, nosotros como unidad legal somos responsables, por ejemplo, de definir la extensión de este mediante el contrato suscrito con la entidad pública que otorga el comodato hacia beneficio del tercero que se haya identificado, ¿no? Para un préstamo de uso temporal de bienes del Estado, ¿no? Que puede ejercitarse sobre bienes inmuebles y excepcionalmente sobre bienes muebles. Y en algunos casos, esto se efectiviza ya sea a través de la unidad legal interna que se tenga en la entidad y si no se contare con una unidad legal, se puede recurrir a la contratación de servicios legales externos que brinden tal labor, ¿no? En una lógica de contratación menor, la mayor parte de ellos, o contrataciones con objeto específico, ¿no? Para la contratación directa. De la misma forma, en el caso de los consultores individuales o empresas privadas contratadas para llevar a cabo un servicio de análisis de factibilidad o de avalúos respecto a los bienes que van a ser dispuestos, ya sea para disposición por obsolescencia, por declararse ya como equipos inutilizables y otros, por eso tiene que basarse en los análisis técnicos y los avalúos que se hace por parte de personal especializado o empresas especializadas, o bien la factibilidad de llevar a cabo dicha disposición, que de la misma forma se va a concentrar en lo previsto en la Ley 1178, porque además se vinculan a dos escenarios. Un primer escenario del régimen de contratación, porque dichos consultores individuales o empresas privadas van a ser contratadas bajo las reglas del Decreto Supremo 181 en lo concerniente a su subsistema de administración de bienes y servicios y el otro ya de manera específica las reglas de disposición que se encuentran previstas en el subsistema de disposición de bienes, ya no en el de manejo, sino en el otro subsistema que es parte integrante de la norma vigente en nuestro país, ¿no? En este caso el Decreto Supremo 181, que además, en aplicación de la Ley 1178, que impone el parámetro general, deriva en la posibilidad de que cada entidad pública pueda elaborar sus reglamentos específicos, ¿no? Y que dichos reglamentos específicos planteen
ya sea reglas particulares sobre la disposición o reglas particulares sobre la contratación, ¿no? Que es también una facultad que se les reconoce, por un lado, por el mandato de la Ley 1178 y por otro, de manera directa, el Decreto Supremo 181, que avala la posibilidad de que dichos reglamentos específicos sean elaborados, que además es una responsabilidad de unidad legal o de la asesoría legal su elaboración. Y si es que ya fueron elaborados, su mantenimiento y actualización permanente. Veamos entonces los tipos y modalidades de disposición que determina la norma de alcance general. Cuando hablamos de la disposición de bienes, como mencionaba hace un instante, esta puede ser temporal o puede ser definitiva, ¿no? Dependiendo en cada uno de los casos la existencia de modalidades intermedias o modalidades derivadas de estas dos maneras de disposición. En el caso de los tipos de disposición, de acuerdo a la normativa, se sujetan a una serie de reglas técnicas, así como también el cumplimiento de exigencias jurídico-legales mediante procedimientos descritos en el Decreto Supremo 181 o las características específicas o particulares que se denoten en los reglamentos especiales o los reglamentos específicos, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las modalidades de disposición. De acuerdo al artículo 177, con relación a la disposición temporal, se reconoce a esta cuando la entidad pública, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, determine que ciertos bienes que no son utilizados de manera directa o de manera inmediata por parte de la entidad puedan ser dispuestos para un uso temporal mediante la participación de terceros, siendo estos inclusive terceros de carácter público o de carácter privado, sin afectar el derecho propietario de la entidad estatal y que además siempre se sujeta a un tiempo definido. Dentro de las posibilidades que se tienen entonces para este tipo de disposición, tenemos a el arrendamiento y el préstamo de uso o comodato. Obviamente, aquí entran en juego dos factores. Cuando nos referimos al arrendamiento, este genera una renta, tiene una rentabilidad a favor de la entidad estatal, mientras que el préstamo de uso o el comodato se fundamenta en la utilidad que puede brindar o que puede generar el préstamo de uso. Utilidad ya no a la entidad pública, sino a la destinataria de las funciones de la entidad, que en este caso es la propia sociedad. Aquí hay una discusión bien interesante, porque en el caso del préstamo de uso o el comodato, esa utilidad resulta ser en alguna medida difusa, porque se concentra, si quieren, en el cúmulo de la sociedad o toda la sociedad, de ahí su carácter difuso, ¿no? Porque no se identifica respecto a un grupo que se ve favorecido o no con ese préstamo de uso, salvo que nosotros podamos ligarlo en ese sentido. Por ejemplo, una cosa es el comodato que se tiene del mercado Lanza, por citar uno, el mercado Lanza, esto en la ciudad de La Paz, y otra el comodato que se tiene respecto al Cine Center, aquí en Cochabamba, que también lo tenemos en el Megacenter en La Paz. ¿Conocen el mercado Lanza en La Paz? Es el que, o sea, no sé si será ese, pero es el que está por los micros, tal vez. Sí, por la parada que sale luego al Sí, alto. de Es, los buses, ¿no? exacto, es justo el que está a unos escasos metros del Templo de San Francisco y la explanada de San Francisco. Sí, sí, sí. Ese mercado, por ejemplo, es un mercado otorgado en comodato. El predio es municipal, pero ha sido otorgado para su uso a el gremio de comerciantes, ¿no? Que integran el mercado Lanza, que es además uno de los comodatos más llamativos en el país, porque el plazo de otorgación para el comodato ha sido de 60 años. Inicialmente se había pactado por 40 años, ¿no? Pero se amplió ahora a 60 años y obviamente vamos a tener largo tiempo todavía de ejercicio de ese préstamo de uso en el cual
Los comerciantes se encargan de la gestión, mantenimiento, manejo, pago de los servicios y otros factores, pero el predio sigue siendo municipal. Vencidos los 60 años, el gobierno autónomo municipal de La Paz puede recuperar ese predio y definir qué hacer con el mismo, si se mantiene como mercado o si se le da otro destino. Lo mismo acontece en el caso del Cine Center. Claro, aquí hay una diferencia fundamental. El comodato del Mercado Lanza ha sido otorgado por el gobierno autónomo municipal de La Paz. El comodato del Cine Center ha sido otorgado por la región militar. La región militar número 7, ¿no? Apostada aquí en Cochabamba. Porque el predio donde funciona el Cine Center, aquí en la ciudad, es un predio que corresponde a las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos hablando de un gobierno subnacional versus una instancia de orden nacional con sus unidades desconcentradas y descentralizadas, en realidad desconcentradas, donde se ha tomado la determinación de otorgar un comodato. El del Cine Center, por ejemplo, es un comodato por 40 años. ¿No? Entre las referencias de comodatos. Aquí entra en juego algo bien interesante. En ambos casos, de acuerdo al Decreto Supremo 181, y enseguida vamos a abrirlo para ratificar este aspecto, los comodatos o préstamos de uso pueden otorgarse por 2 años. Entonces, ¿cómo se justifica que tengamos un comodato en La Paz, en la del Mercado Lanza, por 60 años, el Camacho, si mal no recuerdo, es por 40, aquí en Cochabamba también tenemos el comodato al Club Bilsterman por 30 años, tenemos el comodato a la Asociación de Softball por 20 años, tenemos el comodato del Aurora también por 30 años y otros. ¿Y cómo es que se llega a justificar esto? Tomando en cuenta que, de acuerdo al Decreto Supremo 181, por lo menos en relación a lo determinado en el Decreto Supremo, no debiera operar de esta forma, no debiera ocurrir en ese sentido, ya que los comodatos, supuestamente, por una regla genérica, no tuvieran que tener una duración mayor a lo que significa en este caso 2 años. Pero, doctor, o sea, se me ocurren dos posibilidades. Uno, que el comodato haya surgido antes del decreto supremo, o dos, que el comodato sea una figura distinta al arrendamiento como tal, ¿no? Obvio, el comodato y arrendamiento son dos figuras completamente distintas, ¿no? Ya que en el caso del arrendamiento es aquel que genera renta. El comodato no genera renta. Entonces lo que estaría limitado, el comodato como tal no está limitado, o sí, el arrendamiento es solo por 2 años, el comodato no. O estoy entendiendo mal. Enseguida precisamente les confirmo aquello, estoy justo yendo al decreto supremo para que podamos analizar este aspecto. Permítame un instante. Eco. En el artículo 198 del Decreto Supremo 181, lo voy a poner enseguida en pantalla, y ahí vamos a ver cuáles son las particularidades respecto al mismo. Perfecto. Tenemos la sección segunda precisamente de este Decreto Supremo, en lo que concierne ya a el subsistema de disposición de bienes dentro de la categoría de disposición temporal. El artículo 198 nos determina que el comodato se constituye en aquel préstamo de uso mediante el cual una entidad concede, una entidad estatal o entidad pública concede el derecho de usar un bien, mueble o inmueble, comúnmente inmueble, de forma gratuita. Primera diferencia respecto al arrendamiento. A requerimiento de otra entidad pública, con la obligación de restituirlos en las mismas condiciones, cumplidos el término y plazo establecidos. Aquí hay un primer detalle. El gremio de comerciantes no es una entidad pública, es una entidad sindical, es una entidad gremial,
pero si bien su objetivo puede ser público, sigue siendo una entidad de carácter privado, no es de carácter público. Primer detalle. Ni qué decir con la empresa titular del Cinecenter, que es Manfred Films y Cinecenter como tal, ¿no? Como empresas, que son los adjudicatarios del comodato en este caso. Vamos directamente a las condiciones. Perdón, era 3 años, no 2 años. El préstamo de uso tiene las siguientes condiciones. Se efectuará por tiempo definido, que no puede ser mayor a 3 años. Y en los 2 casos que les manifiesto o que les comento, resulta ser mayor. Tienes un comodato de 40 años, tienes un comodato de 60, lo propio en el caso del comodato de el Club Aurora, que tienes 20 años, en el del Wilstermann, si mal no recuerdo, son 30, en el de la Asociación de Softball, aquí en Cochabamba, es de 20 años, el comodato que se tenía para la Asociación de Aeromodelismo era de 10 años, con relación a los predios de la laguna Alalay, ¿no? Que la mayor parte de los predios de esa laguna están precisamente otorgados en comodato por parte de la alcaldía y no en arrendamiento, obviamente porque van a revestir una suerte de beneficio para la colectividad, que eso era también algo discutible, porque ¿qué beneficio nos otorga realmente el comodato que se le da al Club Wilstermann o al Club Aurora? Sino que el beneficio es específico para el club de fútbol, no necesariamente para la población. Entonces son nulos empleados de derechos, sus comodatos. Ahí entra la discusión, ¿no? De si realmente podemos considerar que estos llegarían a ser o no nulos, porque es importante que nosotros entendamos dos facetas que nos ayuden a responder, por lo menos desde el enfoque de lo que implica de lo que implicaría en este caso el ejercicio de derechos por parte de los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Porque ahí radica en gran medida una diferencia muy, pero muy importante que precisamente voy a ponerles de manifiesto, ¿no? Hay que dividir en el tema de los comodatos, hay que dividirlos en dos. Uno, los comodatos que son ejercitados, por ejemplo, por gobierno autónomo, sea este gobierno autónomo municipal, excepcionalmente gobierno autónomo departamental. Este sí, el departamental resulta ser el menos factible o el menos probable de ser ejercitado, porque es quien concentra la menor cantidad de bienes, tanto muebles como inmuebles, dentro de su patrimonio. Cosa muy distinta cuando hablamos del gobierno municipal. En todo caso, en términos patrimoniales, el gobierno municipal tiene mayor incidencia que el gobierno departamental. Y otra muy distinta es la que se ejercita, por ejemplo, en el caso del Cinecenter, porque son predios que corresponden a las Fuerzas Armadas. Ergo, son predios del Estado. ¿Vale? Primero vamos a trabajar el aspecto de los predios del gobierno departamental. En el caso del gobierno municipal, no nos olvidemos que las competencias ejercitadas por este nivel están refrendadas primero por el mandato de la Constitución Política del Estado en el régimen de competencias y de autonomía municipal, concretamente artículos 299 y siguientes. De la misma forma, por la Ley Marco de Autonomías, la Ley 031, lo propio en el régimen de competencias que está determinado en esta ley, y de manera específica en la Ley 482, la Ley del Gobierno Autónomo Municipal, ¿no? O la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. A eso se suma también, en algunos casos, la presencia de su propia Carta Orgánica. ¿Por qué les estoy haciendo esta aseveración o esta identificación de normas? Porque no nos olvidemos también que por mandato de la Constitución Política del Estado, en el artículo 410, sabemos de que nuestro país se rige por la primacía de normas, teniendo en un primer orden al mandato de la Constitución, en un segundo orden la ley y en un tercer orden los decretos supremos. Estas disposiciones legales, incluida la Carta Orgánica,
se encuentran por encima de lo determinado en un decreto supremo. Entonces, en el caso del gobierno municipal, sea el de Cochabamba, sea el de La Paz o de cualquier otra región del país, fundamenta sus decisiones en su autonomía. Por lo tanto, la determinación de los 3 años que se ejercita mediante el Decreto Supremo 181 no va a aplicar cuando por ejercicio de autonomía se determine otra circunstancia. Ahí sí se justifica por el ejercicio autonómico. Pero ¿qué sucede con las Fuerzas Armadas? Porque en el caso de las Fuerzas Armadas no son entes autónomos, son entes desconcentrados. Su dependencia directa se determina en relación a las decisiones ejercitadas por el Ministerio de Defensa. Pero el Ministerio de Defensa se concentra sobre todo en las funciones, resumidas obviamente, de seguridad exterior y defensa interior. Defensa exterior e interior, en realidad. Cuando ya se trata de una gestión administrativa, les concede ciertas facultades al comando general, y el comando general a las regiones militares. De esa forma es que se tiene que la región militar número 7 pudo suscribir un contrato de comodato con el Cinecenter. Pero aún así, no nos olvidemos que en este caso se medio justificaría por ejercicio de la estructura definida en la LOFA, en la ley orgánica, perdón, vamos a borrar este puntito. Es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la que concede sobre todo facultades administrativas al Comando General derivadas de las atribuciones que le confiere el Ministerio de Defensa y que a su vez se extienden a algunas decisiones que pueden tomar las Fuerzas Armadas a través de la región militar. Caso contrario, ese contrato sería, como bien señalaba Ignacio, nulo o inválido, porque estaría yendo en contra de lo determinado por el Decreto Supremo 181, que si bien su alcance es general, por ejercicio de la propia Constitución, artículo 410, la primacía de normas, no puede anteponerse una disposición de rango inferior a disposiciones emanadas de normativa superior. No deja de ser interesante. Claro, aquí también es la otra apreciación que podríamos hacer respecto a la pertinencia, respecto a la utilidad y el beneficio que puede o no generar un contrato de esta naturaleza. Porque todavía en el caso de los mercados, todavía puede tener cierta incidencia positiva. No niego que el tema del Cinecenter sea algo positivo en términos genéricos, ¿no? Pero en todo caso, ya cuando involucramos una circunstancia mucho más amplia, pues ahí ya entran en juego diferentes particularidades, ¿no? No sé si tienen alguna consulta sobre este punto antes de que volvamos a la presentación. ¿Cuántos años dura el comodato del Cinecenter, doctor? Porque en teoría, una vez acabe el comodato, los milicos van a tener su cine militar, ¿no? No, eso es lo más chistoso. Eso es lo más gracioso. ¿Saben por qué? Porque en el caso de el comodato como tal, se tiene una particularidad, ¿no? Que esa la voy a anotar un poquito más abajo. El comodato es un préstamo de uso, ¿no? En eso quedamos claros, ¿no? Ese préstamo de uso puede derivar a dos posibilidades. Ser de carácter temporal, como siempre,
sujeto a la condición de devolución o ser de carácter también temporal, pero con beneficio a futuro. Este último significa todo lo edificado, construido y generado va a ser para beneficio del titular, público o privado, ¿no? Porque el préstamo de uso también ocurre en el sector privado. Mientras que el temporal con condición de devolución implica que se abren dos posibilidades. Al finalizar el comodato, se puede devolver en las condiciones originales o bajo las condiciones de beneficio posterior. ¿Cuál de los dos creen que ha sido suscrito en el caso del Cinecenter? Condiciones originales, condiciones a los milicos. Exacto. Eso significa que el Cinecenter o Manfer Films más el Cinecenter, las dos empresas, pueden culminar el comodato tumbando todo y devolviéndole el predio tal y como lo recibieron. Que ese es uno de los puntos llamativos de ese contrato. Que justo estaba en disputa y estaban en pos de cambiarlo cuando se dieron cuenta de lo que habían firmado, que se adelantaron, la verdad, y terminaron firmando algo o gestando una operación jurídica administrativa, porque es un contrato administrativo que por lo visto no ha sido muy bien gestado o pensado, ¿no? Y que en todo caso puede derivar en esa circunstancia. Los representantes legales del Cinecenter bien podrían o renovar el comodato por otros años más o sencillamente devolver los predios bajo esta condición de entregarlos en las condiciones originales en las que fueron recibidos. Que esto es obviamente... No se podría iniciar un proceso por uso indebido de bienes del Estado. Se podría, de poder se podría, ¿no? Pero como les digo, es que entra en un terreno muy difuso, en el sentido de que se puede alegar de que eran predios que no brindaban una utilidad real para las Fuerzas Armadas o para el Estado como tal, y que al otorgarse el comodato se estaría dando un uso para beneficio colectivo difuso, ¿no? de la población. Y ahí tendrías incluso el volumen de uso que podría certificar Cinecenter, la cantidad de personas que visitan el ambiente, que hacen uso de los servicios del cine, la plaza de comidas, la plaza de juegos, etc. Con la generación de trabajos directos e indirectos, beneficio para el Estado con el tema de pago de impuestos, tasas de actividades económicas, las patentes, etcétera, ¿no? Entonces ahí entran en juego un beneficio que no podemos negar si existe, pero que como que te deja ese saborcito amargo, ¿no? No es tan efectivo. Obviamente podríamos haber dado un uso mucho mayor. Ahora, no niego que el tema de diversión, ocio y demás siempre tiene su salvedad, pero vean las condiciones en las que nos encontramos ahora. En este momento prácticamente el Cinecenter no está haciendo absolutamente nada. No puede tampoco. Pero es una de las particularidades del ejercicio de este reglamento, del Decreto Supremo 181, en lo concerniente al préstamo de uso temporal, ¿no? Y la particularidad de los comodatos. Ahora, cuando hablamos del arrendamiento, la cosa es bien sencilla, ¿no? Es ingreso para el ente estatal. Entonces ahí casi no hay mucha dificultad, pero ojo, el ingreso puede ser determinado, volvamos con el tema de los gobiernos autónomos municipales, en una lógica muy, pero muy básica y elemental, ¿no? Una renta mínima para favorecer a la población que acceda a la misma. Ahora, la otra forma de disposición es la disposición definitiva, cuando la entidad determine la existencia de bienes que ya no son útiles, que ya no son necesarios para el cumplimiento de los fines por parte del ente estatal o del ente público.
y que a consecuencia de ello va a deshacerse de estos, va a cesar el ejercicio de su derecho propietario. Y esto se logra a través de dos modalidades o dos mecanismos específicos. Uno, el de la enajenación, básicamente venta, y otra, la permuta, ¿no? Su cambio. Ahora, en el caso de la enajenación, existe una pequeña salvedad que excepcionalmente puede llegar a ejercitarse, claro, con las gestiones pertinentes de las instancias que podrían ser beneficiadas, ¿no? Porque en vez de recurrir a a la venta, en algunos casos, pero así excepcionales, se puede proceder a una donación. Pero esto requiere obviamente la autorización pertinente, porque en teoría el reglamento de disposición busca que de alguna forma el aspecto patrimonial que involucra la disposición de bienes se proteja. Por eso es de que se opta más por su venta que por la donación que podría ser determinada por una entidad estatal. Por eso, si van más ligados a una lógica de donación, lo que se termina ejercitando más que la propia donación es recurrir al préstamo de uso o el comodato, ¿no? Como acabamos de ver. En vez de recurrir a una disposición definitiva, se mantiene bajo propiedad o titularidad de la entidad estatal y todas las obligaciones de mantenimiento, de gestión, registros, pagos, servicios y otros corren a cuenta o se van a trasladar a el beneficiario, sea este individual o colectivo, del préstamo de uso, ¿no? Del comodato como tal. Que no deja de ser una forma oportuna, si quieren, de llevar a cabo esta operación para no tener que deshacerse por completo de del patrimonio del Estado, ¿no? Veamos ahora otra de las circunstancias que también está ligada a la disposición, cuando se va a proceder a la venta, permuta o incluso a su inutilización y destrucción, la baja de bienes. La baja de bienes consiste sobre todo en la exclusión de los bienes de forma física de los registros contables que se manejan en la entidad, o sea, vamos a sacarlos del inventario de existencias. No se constituye en realidad en una modalidad de disposición, sino más bien en una modalidad ligada a ejercicio contable, ligada sobre todo a la salvedad de que los bienes identificados ya no revisten utilidad por su obsolescencia, por la falta de mantenimiento efectivo o que ya no admite mantenimiento efectivo o incluso se habría perdido la garantía que otorgaba dicho mantenimiento. En esos casos, pues tiene que aplicarse necesariamente a las siguientes causales determinadas en el artículo 235 del Decreto Supremo 181 y acorde además a los lineamientos de la reglamentación específica de existir esta. Se procede a la baja de bienes, primero para su disposición definitiva. En otras palabras, para que pueda procederse ya sea a la enajenación o procederse en este caso también a la permuta dispuesta en el mismo decreto supremo, previamente tiene que llevarse a cabo el procedimiento de baja de bienes, con los informes pertinentes, con la valoración que se tiene que hacer de los departamentos técnicos o en su caso, mediante la contratación de consultores que puedan hacer los avalúos y otros factores, ¿no?, para la determinación. También puede producirse la baja de bienes por hurto, robo o pérdida fortuita, porque esto permitirá, en el caso sobre todo de la entidad estatal, que se puedan dar de baja los registros ante derechos reales, tránsito, alcaldías, en el caso del RUAT, así como también dar de baja de las existencias e inventarios, porque si no, subsiste la obligación de cuidado, custodia correspondiente. No nos olvidemos además de que al haberse propiciado
este aspecto del hurto, robo o pérdida puede derivar inclusive en procesos sumarios internos, entendiendo que esos bienes le fueron conferidos a un servidor público y él probablemente ha sido negligente en su cuidado o se ha visto afectado por la actuación de terceros, ¿no?, que han propiciado precisamente el hurto o el robo. Si es una pérdida fortuita, también tendrá que acreditarse de que no ha sido resultado de una negligencia del servidor público. También puede disponerse la baja de bienes cuando se produce la merma de estos, en el sentido de una disminución de sus cualidades o características que incida en su empleo o que incida en su utilización. También se produce la baja por vencimiento, descomposición, alteración o deterioro. Aquí se propició una circunstancia bien molesta hace unos años, del 2017-2018, porque luego se constató que el Ministerio de Salud, regentado en aquel entonces por Gabriela Montaño, dejó pasar o vencer un lote importante de vacunas, ¿no?, que éstas habían vencido y que no fueron entregadas a la población a través de los centros hospitalarios para su uso efectivo, ¿no? Y lo más lamentable del caso, pues si bien se conoce, es un secreto a voces, la circunstancia que ha ocurrido, no se ha abierto ningún proceso administrativo ni penal al respecto. Lo que denota también una suerte de, no diré complicidad, pero sí incumplimiento de la normativa por parte de los diferentes eh, titulares del Ministerio de Salud que se han ido sucediendo durante este periodo de gobierno, ¿no?, que debieron haber iniciado las acciones correspondientes o por lo menos disponer el ejercicio de las auditorías para posteriormente desarrollar los procesos administrativos y penales que correspondan. También tenemos la baja de bienes por inutilización. Esto cuando ya tenemos equipos obsoletos, equipos que no funcionan o que por razones de fuerza mayor o razones fortuitas como accidentes, siniestros y otros, los equipos o insumos que antes eran empleados o que podían ser empleados por las entidades estatales terminan siendo inutilizados, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá en Cochabamba, podemos ver una cantidad impresionante de computadoras viejas almacenadas o que se encuentran en almacén por parte del Tribunal Departamental Electoral y que están en este momento en proceso de baja de dichos bienes, ¿no?, para su ya inutilización efectiva, para la certificación y que pueda procederse a su desecho, ¿no?, que sean entregados como desechos electrónicos. Otro caso es también la obsolescencia, que lamentablemente ahí jugamos demasiado con el tema de los proveedores y equipos. Sabemos que en los últimos años los equipos tecnológicos, sobre todo, entran en un criterio de obsolescencia casi programada, ¿no?, y los entes estatales también entran en esa misma lógica. Claro, no a la misma rapidez de lo que acontece en el sector privado, donde sí eventualmente puedes darte el lujo de cambiar equipos con cierta periodicidad y un lapso de tiempo corto, a diferencia del sector público que en muchas ocasiones todavía siguen utilizando equipos que son tecnológicamente obsoletos. Si no, basta darnos una vuelta por muchas dependencias de gobierno, o muchas dependencias de gobierno central y departamental, sobre todo de gobierno departamental, donde vamos a encontrar inclusive computadoras con Windows 2000, con Windows 2003 y con 2007 que ya han sido incluso determinados como servicios que no reciben actualización o que ya no van a recibir actualización, ni qué decir con otras modalidades de Windows, ¿no? Windows Vista y otros. En la Superintendencia Forestal, hoy ABT, por ejemplo, y esto no de hace años, sino del año pasado, cuando fui a dar un curso al ABT en Santa Cruz, más allá de las computadoras portátiles, que la mayoría
de la dotación, e incluso muchas de ellas eran personales, o sea, los funcionarios tuvieron que llevar sus propios equipos personales porque la ABT no les dotaba, y los que sí habían sido dotados tenían una antigüedad mínima de unos 8 a 9 años. Estamos hablando de un equipo que no cumple con los requerimientos mínimos para el volumen de trabajo de los funcionarios de la ABT. Y cuando fui para darles la charla, la capacitación en su ambiente principal allá en Santa Cruz, me llamó la atención de que sus equipos, los del departamento técnico, eran computadoras de escritorio que por lo menos tenían unos 14 años de antigüedad. No faltó todavía una de las computadoras que obviamente la han reacondicionado, le han comprado piezas para mantenerla vigente, pero denota por lo menos unos 20 años de antigüedad, porque eran de esas computadoras que todavía traían llave para seguridad. O sea, tenía una pequeña entrada similar a la conexión PS2 de los mouse antiguos, antes del USB, para poder cerrar, si quieren, la computadora como mecanismo de seguridad, fuera del hecho de que no tenía siquiera en su placa madre ingreso de puertos USB, sino que se los tuvo que adaptar con un accesorio externo, ¿no? Mediante conexión SATA, ¿no? Para mostrarles un poquito las dificultades en términos de obsolescencia, que en otro rubro, pues, o en otros ámbitos privados, podría derivar en un cambio casi inmediato de los insumos y equipos que se requieren, circunstancia que lamentablemente en muchas dependencias estatales no ocurre. Mejor ni empecemos a profundizar este aspecto respecto a las limitaciones que tiene el sector salud, por ejemplo, con insumos o equipos que en algunos casos tienen fácilmente unos 10 años de antigüedad, sin ir lejos los equipos del Hospital Clínico Viedma, ¿no? A pesar de la renovación que ha habido de algunos de ellos. Igual los registros, cómo siguen manejando todo en libros y demás. Sí. En la Caja Nacional, por ejemplo. Uy, no, si hablamos de la Caja Nacional, esa ya es fatal, es terrible, ¿no? El abandono al cual se ha sido, pues, postergada en gran medida la Caja Nacional en cuanto a dotación de equipos, en cuanto a dotación de insumos, es realmente eh, agobiante, ¿no? Por no decir otra cosa. Sin ir lejos, recién ahora, por efecto del COVID, por el tema de que muchos de los pacientes tienen que estar en posición pronada, recién ahora se ha visto la conveniencia de comprar o adquirir, por ejemplo, las camas eléctricas, ¿no? Para movimiento ya directamente automatizado, ¿no? Porque todavía en la Caja Nacional hay salas donde las camas son manuales, ¿no? Las famosas manivelas que tienes que estar todavía girando para acomodar al paciente en una posición o en otra posición. Y que en el caso del COVID, pues te ha generado incluso retraso en la respuesta, en su atención. Fuera del hecho de que también hay una denuncia que todavía está medio en formación, la denuncia, pero el Ministerio de Transparencia está ya investigando porque al parecer otra vez nuestro estimado alcalde o nuestra alcaldía de Cochabamba probablemente habría adquirido camas eléctricas con sobreprecio, ¿no? Para unidades hospitalarias. No pierde el tiempo. Caso camas eléctricas. Sí. No, están las viseras, los protectores faciales, los oxímetros, todo el volumen de contrataciones por emergencia o todos los casos de contratación por emergencia que se han ido gestando en estos últimos 2 meses o el último mes, dejan un saborcito medio amargo, dejan esa sensación de que probablemente haya algunas irregularidades en los mismos, ¿no? Resta ver, habrá que analizar en qué queda todo ello y las auditorías que deberán practicarse de manera posterior, ¿no? Porque lo lamentable también en eso es de que mientras más se retrasen las auditorías, pues más posibilidad existe de que se vayan a ocultar ciertos elementos o desaparezcan estos, o bien pues se produzcan
otros hechos irregulares, ¿no? Como los que comentaba el día de ayer, ¿no? La desaparición de los respiradores, hasta ahora no saben dar cuenta de dónde pudieran estar. Lo mismo en el caso de la adquisición o el proceso de adquisición de kits y reactivos para detección de COVID, lo que les mostraba ayer de la ISM, que ha anulado prácticamente desde la convocatoria no uno, sino 6 o 7 procesos de contratación por las irregularidades que se han detectado. Otro aspecto de la baja de bienes se evidencia con el desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto el terreno. Obviamente, el terreno todavía subsiste como titularidad y propiedad del ente estatal para beneficio de de lo que pudiere edificarse en dicho terreno. Ahí nosotros tuvimos, por ejemplo, una circunstancia muy cercana a nuestra universidad, como es el caso de la unidad educativa que está ahí en la Víctor Ustaris, la unidad educativa María Auxiliadora. La María Auxiliadora pasó por un tema administrativo bien llamativo, porque, por un lado, la alcaldía, con justa razón, pretendía dar de baja la edificación y desmantelarla, o sea, tumbarla, porque refaccionarla era más caro que construir una nueva. Y se propició la oposición de los padres de familia y el personal administrativo docente o profesores de la unidad educativa. ¿Por qué? Porque mientras ello ocurría, o sea, mientras esto iba a ocurrir porque además eran 3 unidades educativas que funcionan, ¿no? En un mismo predio. Como bien saben, en el caso de las unidades educativas fiscales, comúnmente es un colegio en la mañana, es otro colegio por la tarde y es otra unidad educativa por la noche, ¿no? Por los diferentes turnos para el aprovechamiento de la infraestructura. Y la alcaldía optó por una salvedad de lo más graciosa. Planteó de que se podría trabajar por turnos. O sea, un turno que utilice ciertos ambientes y que luego cambie con el otro turno. Pero parecía que la alcaldía no se daba cuenta que en la misma unidad educativa trabajaban 3 colegios, no solo 2 o uno solo, ¿no? Entonces propició el reclamo airado de los padres de familia, de los propios profesores, del mismo magisterio, etcétera, ¿no? Y se recurrió a una salida pues drástica en la cual se redujo a la mitad la capacidad del edificio. Mientras iba desmantelando partes, solo utilizaban la mitad del resto del edificio o las edificaciones, y quienes se veían afectados con las aulas que no podían ser empleadas, pues optó por el alquiler de ambientes para que lleven a cabo o para que pasen sus clases, ¿no? En un colegio cercano, un colegio privado, para que los estudiantes de la unidad educativa, que eran la Genoveva Ríos en este caso, puedan pasar clases sin ningún problema. Obviamente que había problema porque tuvieron que cambiar horarios, las distancias y otros factores. Para colmo, el proceso de demolición y de construcción de la nueva unidad educativa, que hasta ha tenido una suerte de cofinanciamiento de la iglesia, pues demoró casi año y medio, ¿no? Más del año lectivo de lo que supuestamente tendría que haber demorado, ¿no? Que eso es algo lamentable y recurrente en el caso de la gestión de unidades educativas por parte de los gobiernos municipales. La otra posibilidad de dar de baja bienes es por siniestros, accidentes, ¿no? Que sobre todo aplica para maquinaria y vehículos, ¿no? Excepcionalmente para otros insumos o equipos. El procedimiento de baja es bastante efectivo. Las entidades tienen que establecer sus instructivos y procedimientos conforme el tipo de insumos, equipos o maquinaria o vehículos que vaya a emplear. Ese procedimiento de baja por disposición definitiva se va a dar lugar al mismo o procede cuando, de acuerdo a lo establecido en el inciso A del parágrafo 2 del artículo 187, se haya optado por una disposición definitiva, su enajenación o permuta
o sencillamente su inutilización. Después, las otras bajas por las causales señaladas en los incisos B, C, G y H del artículo precedente se determinan en base a los informes que elaboren los responsables de área y los servidores públicos que estaban ligados a la custodia y cuidado de los bienes, equipos o activos que le fueron entregados conforme inventario. Y esto, a través de la unidad administrativa, se lleva a cabo un control administrativo mediante las actas de verificación que se levantan consignando tanto la cantidad de bienes, su valor, la información que se considera importante para determinar si es una baja por obsolescencia, si es una baja por hurto, por robo, por desaparición en algunos casos y otros, ¿no? Pudiendo en algunos disponerse incluso su reemplazo por parte del servidor público antes que la baja del bien. De la misma forma, con relación a los incisos E y F, que hacen alusión en este caso a la inutilización y la obsolescencia, tienen que ser determinados y que se debe considerar además la recuperación de partes, accesorios o componentes que pudieran ser útiles. En el caso, por ejemplo, de vehículos que se determinen ya obsoletos o que están inutilizados, es factible que el Departamento de Almacenes de la entidad pública disponga el retiro de partes, ¿no? Accesorios sobre todo. En este caso, llantas, aros, baterías si es que todavía funciona y otros que puedan ser útiles. Por eso es que termina siendo básicamente deshuesado, ¿no? O desmantelado, con el objetivo de recuperar todo lo que pudiera ser de utilidad para la entidad estatal y que dichas piezas pasen a almacenes, ¿no? Para beneficio de otros equipos o otras movilidades que pudieran ser favorecidas con dichos repuestos o piezas. Cuando se produzca además la baja de bienes por características especiales, como en el caso de vencimientos o que estos hayan sido inutilizados o ya no se los puede emplear, como es el caso de alimentos vencidos, medicamentos vencidos o reactivos que ya no cumplen con su función u otros factores ligados sobre todo a insumos de laboratorio e insumos médicos, pueden ser dados de baja bajo la premisa de que la máxima autoridad ejecutiva de las entidades correspondientes, Ministerio de Salud, ISM, Servicio Departamental de Salud, eventualmente otras dependencias como el SENASAG y otras, deben instruir y verificar la destrucción o la incineración de estos productos, ¿no? Bajo ninguna circunstancia deben ser entregados a terceros o pueden ser cedidos o transferidos, ¿no? En este caso, lo único que corresponde es su destrucción e incineración, ¿no? Cuando se trata sobre todo de medicamentos. Eso era lo más lamentable en el caso de las vacunas, ¿no? Porque al haber dejado que venzan las mismas, pues ese lote fue inutilizado y se tuvo que proceder a su eliminación total. Ya luego vamos a abordar el criterio de nuestro siguiente tema, referido al control gubernamental en el ejercicio de atribuciones y competencias de la Contraloría General del Estado, ¿no? Que viene a ser la entidad responsable de constatar y verificar que las entidades están cumpliendo, las entidades públicas están cumpliendo con el mandato establecido en la norma administrativa. Aprovechemos este espacio de tiempo que nos queda todavía de clase para las consultas que pudieran tener con relación al procedimiento de contratación que debiera o debió haber tenido la ISM a objeto de la adquisición de los reactivos y kits para la detección de COVID o bien para algunas consultas que pudieran tener con relación a las líneas de tiempo que deben entregar, ¿no? Las líneas de tiempo y la resolución ministerial. Doctor, una pregunta, o sea, de este último caso que ha habido, ¿hay fundamentos para demostrar que ha habido un sobreprecio? Porque lo que tenía entendido era que
la otra empresa, la que ha denunciado públicamente, eran de bajísima calidad los reactivos. No ¿Eso es solamente, verdad? sí, efectivamente en el tema de los reactivos, más que su calidad solamente, el punto más discutible o el punto más llamativo, y es en ese sentido la ISM puede tener mucha razón, es de que en el caso de los medicamentos y reactivos médicos, conforme a normativa boliviana y normativa internacional a la que nos sujetamos, solo se admite aquella que se encuentra certificada por la FDA, por la Administración de Drogas y Drogas, Food Drugs y Alcohol. Sí, perdón, la Administración de Certificación de Alimentos y Drogas que se gesta en Estados Unidos, ¿no? Respecto a la verificación de ciertos parámetros incluso establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que también tiene su correlato con certificaciones europeas. En el caso de la empresa uruguaya que gesta precisamente la denuncia, que motiva las investigaciones correspondientes, esta no contaría con esa certificación, ¿no? Entonces no es un kit o no es un reactivo validado por instancias internacionales que exigimos para la adquisición de este tipo de insumos o equipos. Por lo menos esa es la justificación o la explicación que daba la ISM y en alguna medida también la Cancillería, ¿no? Porque como ya involucra en relación con organismos internacionales, como es el caso de la OMS y la FDA, pues activa inmediatamente las responsabilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Cancillería. No sé si tienen alguna otra consulta o pregunta. Creo que no, doctor. Perfecto, porque hemos ampliado el plazo de entrega hasta mañana, ¿no? Como nos había solicitado Dani ayer respecto a la carga que tienen también de la otra materia que están cursando y que me parece que los están forzando un poquito con algunas actividades, pero yo no tenía ningún problema, ¿no? De ampliar el plazo de entrega hasta mañana. Más bien enseguida precisamente pensaba hacer esa actualización en el sistema, objeto de que podamos constatar la fecha de entrega, así como también el horario de entrega, ¿no? El horario tope. De la misma forma, no se olviden, porque para que vayan viéndolo con tiempo, de que conforme las exigencias que se tienen para todas las materias, para derecho administrativo también tenemos que eh, efectivizar el trabajo del ensayo o un artículo de revisión. Voy a modificar precisamente las fechas que se tiene respecto a este curso para la entrega de las prácticas del primer parcial. Con el objetivo de que puedan hacer entrega de la resolución ministerial, recordándoles que esta es de orden grupal, o sea, todo el curso ha participado en su redacción. Les estoy habilitando el enlace para ello, identificando que se trata de la entrega de la resolución ministerial, que dicho sea de paso, vamos a ver en qué queda todavía ese tema con relación a la sala constitucional y la determinación del Estado, así como eventualmente cualquier tipo de competencia que intente ejercitar o que pretenda ejercitar Tribunal Constitucional, dependiendo las representaciones que se haga por parte del gobierno central. En este caso, correspondería sobre todo a el Ministerio de Educación hacer las gestiones, aunque lo más probable es de que
se las hagan a través del Ministerio de Gobierno o de la Presidencia. Todavía le quedan algunos días al Ejecutivo, ¿no? Pero es que resulta absurdo, ¿no? Exigirle al Ejecutivo de que en 10 días elabore una política que en meses no ha podido plasmar, porque en el caso, hay que ser bien claros también en ese sentido. O sea, el gobierno central o el Ministerio de Educación, ante toda la circunstancia que ha involucrado la pandemia, pues no ha podido atinar a una política clara, eh, u otras medidas que podrían haber sido determinadas con relación a la educación, sobre todo la gran dificultad de la educación en términos del sector público, ya que en el sector privado, mal que bien, dando tropiezos, con inconvenientes, por lo menos se le ha permitido darle cierta continuidad. Han sido pocas las unidades educativas privadas que no han podido dar continuidad. Obviamente ha habido problemas, el tema de las pensiones, el tema de las rebajas y demás, pero de alguna manera se le ha dado continuidad. Lo que no ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de la educación para el sector público. Estoy habilitándoles precisamente los enlaces para que puedan entregar hasta mañana sus líneas de tiempo del procedimiento administrativo o el proceso administrativo y del proceso de contratación. Si tuvieran entonces alguna duda, aprovechen, chicos, en este momento de hacérmela con relación al caso, así como eventualmente también a las líneas de tiempo que, que les estoy solicitando, ¿no? Para que puedan hacer la entrega correspondiente y que yo ya mañana pueda plasmar sus notas en el sistema. Como les había adelantado, pues voy a poner momentáneamente una nota previsional o una provisional, mejor dicho, hasta que tenga la entrega ya de sus trabajos. Después de la entrega de sus trabajos, voy a refrendar sus notas ya con el puntaje correspondiente. Aquí están ambos enlaces para la entrega que puedan poder efectivizar hasta mañana. El de entrega de la primera práctica de resolución ministerial, la segunda de líneas de tiempo y el caso, ¿no? De que les he proporcionado el compilado de normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, el Decreto Supremo 181. También está el documento que ya les había proporcionado anteriormente, el de solicitud de cotizaciones y especificaciones para el proceso de la ISM y luego el enlace para la entrega, ¿no? La entrega del caso resuelto. No se olviden que la primera entrega es grupal, la de segunda práctica es individual y la entrega del caso también pueden trabajarlo grupalmente, pero las entregas ya son eh, individuales, ¿no? De todas formas, si gustan, y eso me gustaría que lo definamos ahora, si van a trabajarlo en grupo y prefieren hacer una entrega grupal o hacerlo de manera individual. El tema de los casos, doctor. Sí, sí, el caso final de la ISM o del caso para la ISM. No sé qué dicen mis compañeros, doctor, están un poco calladitos hoy. Abel está con la dificultad de su micrófono, ¿no? Nos puede decir por el chat
Depende de ustedes, chicos. Si gustan, se organizan y como tenemos el grupo también de WhatsApp, me pueden mandar un mensaje por esa vía para confirmarme si van a hacer una entrega grupal o si van a hacerlo de manera individual. Ya, doctor, mejor le avisaremos. Perfecto. Sí, doctor, porque hay que sopesar bien esa opción. Claro, claro. Sí, no hay ningún problema. Coordinen entre ustedes. Tienen todavía hasta mañana para la entrega de la resolución. Si ven por conveniente entregarla de forma grupal, eso sí les pediría que me lo adelanten para que yo lo tome en cuenta, obviamente, para la evaluación. O si van a entregarlo de manera individual. Perfecto, chicos. Con eso entonces terminaríamos la sesión programada para el día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta que tuvieran respecto al caso de la ISM o eventualmente alguna dificultad con las líneas de tiempo, tanto del procedimiento administrativo como de los procesos de contratación, pues me avisan y yo pues les respondo en el acto, ¿no? Me mandan un mensaje, tienen mi número para poderme mandar un mensaje por WhatsApp si gustan, o en el grupo, o eventualmente también a través de plataforma en el foro de consultas. Listo, doc. Gracias. No hay de qué, chicos. Buen descanso Hasta y mañana. nos vemos el día lunes. Mañana voy a estar pendiente de la Sí. entrega. Mañana voy a estar pendiente de la entrega de sus trabajos también. Listo, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Que estén Hasta bien. luego, doc. Hasta luego.